Movimientos rectilíneos. Movimiento significa que el objeto cambia de posición respecto a un sistema de referencia y la trayectoria que describe es una recta, por eso se denominan rectilíneos. Acá tenemos algunas imágenes que muestran ejemplos de cuerpos que tienen movimientos rectilíneos. Esta piedra que Galileo deja caer desde la Torre de Pisa. Acá tenemos algunas personas, algunas están caminando, otras corriendo, andando en bicicleta, una gacela que corre y un auto en movimiento. Vamos a utilizar el siguiente simulador. Este simulador se encuentra en la página FET y se llama El hombre móvil. Tenemos que descargarlo. Acá ya se está abriendo. Y en este simulador el móvil va a ser este hombre que está acá y va a caminar sobre esta línea recta horizontal en la cual se ha colocado un sistema de referencia sobre este lugar. Acá tenemos el 0 metro y tenemos nuestro eje de las X con valores de X positivos hacia la derecha del sistema de referencia y negativos hacia la izquierda. En este caso, nosotros podemos poner la posición inicial que nosotros queramos, por ejemplo, 4 metros, está en la posición 4 metros a los 0,0 segundos. En realidad la posición es el vector que une el 0 metro con el lugar que ocupa el cuerpo, que en este caso es el 4. Sería un vector horizontal y hacia la derecha. Pero el módulo de ese vector coincide con el valor de X en el eje. El valor, ¿verdad?, del módulo de ese vector posición inicial sería 4 metros. Entonces, en estos casos de los movimientos rectilíneos, es muy común que como vamos a usar el eje de las X para poder describirlo, a las posiciones dejamos de llamarle R y empezamos a llamarle directamente X. Y por lo tanto, al desplazamiento le vamos a dejar de llamar delta R y le vamos a llamar delta X. Le vamos a poner una determinada velocidad inicial y una cierta aceleración para que su velocidad se modifique. Vamos a darle play y vamos a observar el tipo de movimiento que tiene el hombre. Ahí podemos ver que llegó aproximadamente a 5 metros y ya dio la vuelta. Continúa moviéndose y si lo dejamos se va a chocar contra el muro. Así que partió de la posición 4, caminó hacia la derecha, llegó hasta la posición 5, dio la vuelta y luego caminó hacia la izquierda hasta llegar a el muro que tenemos en este lugar. Bueno, en este caso detuve la imagen en un determinado momento, por ejemplo a los 2,0 segundos, donde el hombre estaba pasando por esta posición que se indica acá. Acá tenemos el vector posición inicial del cual yo estaba hablando hoy, horizontal hacia la derecha y de módulo 4 metros. Y en este caso, para este intervalo de tiempo que yo he elegido desde tiempo 0 hasta tiempo 2, que es una parte de todo el movimiento, acá tendríamos el vector posición final, que une el sistema de referencia, que es el 0 metro, con el lugar donde está el hombre en este momento. Así que la posición final es un vector horizontal hacia la derecha y de módulo 2 metros. Como es un movimiento rectilíneo, todas las magnitudes vectoriales van a tener la misma dirección. En este caso van a ser todas horizontales. Por lo tanto, si yo tengo que restar vectores que tienen igual dirección, puedo pasar simplemente a trabajar con la resta de los módulos, por eso acá ninguno
de estas letras X tiene vectorcito, digo que el módulo del desplazamiento es el módulo de la posición final menos el módulo de la posición inicial. Cada una de estas posiciones con el signo que le corresponda según esta convención de signos que ustedes observan acá, que es hacia la derecha del 0 metro valores positivos y hacia la izquierda valores negativos. La posición final entonces vale 2,0 metros menos la inicial que vale 4. Calculamos el desplazamiento y nos da menos 2,0 metros. Eso significa que el desplazamiento que experimentó nuestro hombre entre tiempo 0 y tiempo 2 segundos es horizontal y hacia la izquierda, por eso el signo de menos que tenemos acá y por eso la representación. El módulo de este vector verde es de 2,0 metros, el menos para nosotros significa hacia la izquierda. Bueno, pero podríamos también hallar la distancia recorrida. Recuerden que había partido de la posición 4 metros, caminó hacia la derecha hasta llegar a la posición 5 metros, luego dio la vuelta y nosotros detuvimos la imagen en la posición 2 metros. Quiere decir que él caminó 1 metro hacia la derecha, pero luego caminó 3 hacia la izquierda. Por lo tanto, la distancia recorrida, que siempre va sumándose, es de 4,0 metros. Con ese dato podríamos hallar la rapidez media. La rapidez media es la distancia recorrida sobre el tiempo empleado, 4,0 metros sobre 2,0 segundos, y tendremos entonces en ese intervalo una rapidez media de 2,0 metros por segundo. También podríamos hallar su velocidad media, que es el desplazamiento, el módulo de la velocidad media se obtiene como el desplazamiento, el módulo del desplazamiento sobre el intervalo de tiempo. Habíamos quedado que el desplazamiento tenía un módulo de menos 2,0 metros para nuestra convención de signos sobre 2,0 segundos y tenemos una velocidad media de menos 1,0 metros por segundo y ese signo de menos quiere decir que la velocidad media, al igual que el desplazamiento, es horizontal y hacia la izquierda. Podíamos estudiar todo el movimiento de este hombre, no solamente este pequeño intervalo que yo elegí, y podríamos registrar momento a momento cuál era su posición y obtener una tabla de valores. O sea que podríamos tener una tabla de valores completa para saber qué posición iba ocupando el hombre a medida que el tiempo iba transcurriendo. Y si tenemos una tabla de valores posición-tiempo, podemos obtener la gráfica. Y en este caso, la gráfica posición en función de tiempo, donde en el eje vertical pondremos los valores de posición expresadas en metros y en el eje horizontal los valores de tiempo expresados en segundos, tenemos esta gráfica a modo de ejemplo. Esta curva azul me va diciendo qué fue pasando con las diferentes posiciones que ocupaba esta persona a medida que el tiempo transcurría. Esta curva azul, esta gráfica, no tiene nada que ver con la trayectoria, ¿verdad?, que describió la persona. Era una trayectoria recta. Pero cuando uno grafica los diferentes valores de posición que fue ocupando respecto al tiempo, nos queda una gráfica como esta. ¿Qué dice esta gráfica? Básicamente dice que en tiempo cero tenía una determinada posición inicial positiva, recordemos que era 4,0, que a medida que el tiempo fue transcurriendo, dicha posición fue creciendo, eso quiere decir que se estaba alejando del sistema de referencia, hasta que en un determinado momento, ¿sí?, aproximadamente acá a los 1,7 segundos, alcanzó la máxima posición positiva, o sea que estuvo lo más lejos posible del sistema de referencia hacia la derecha, que recuerden era 5,0 metros, y luego a partir de ese momento su posición siguió siendo positiva pero empezó a disminuir. Eso quiere decir que estaba acercándose al sistema de referencia. En un determinado momento, que es aproximadamente a los 2,4 segundos, su posición vale 0. Quiere decir que en ese momento está pasando por el sistema de referencia. A continuación, a medida que el tiempo sigue transcurriendo, sus posiciones son negativas, así que está a la izquierda del sistema de referencia y esas posiciones en valor absoluto son cada vez más grandes. Eso quiere decir que se está alejando respecto al sistema de referencia, pero moviéndose hacia la izquierda. Ese sería el análisis básico que podemos hacer a partir de esta gráfica posición en función de tiempo para el movimiento rectilíneo del hombre móvil.
Podríamos tomar datos de esta gráfica posición-tiempo y, por ejemplo, calcular la velocidad media en un determinado intervalo de tiempo. Por ejemplo, entre 0,0 segundos y 2,5 segundos, si consideramos que los 2,5 segundos son cuando corta el eje. La velocidad media se obtiene haciendo delta x sobre delta t. Estamos hablando, obviamente, del módulo de la velocidad media. Delta x, por ser un movimiento rectilíneo, es simplemente lo que vale la posición final menos lo que vale la posición inicial. Y, por supuesto, delta t es tiempo final menos tiempo inicial. En nuestro caso, obteniendo los datos de la gráfica, en el intervalo de tiempo elegidos, la posición final es 0,0 metros y la inicial es 4,0. El tiempo final es 2,5 y el inicial es 0,0 segundos. La velocidad media se calcularía menos 4,0 dividido 2,5, que nos da una velocidad media de menos 1,6 metros por segundo. O sea que estamos aplicando la ecuación para hallar el módulo de la velocidad media con los datos que observamos en la gráfica. Pero toda esta cuenta que nosotros hicimos acá, en realidad es exactamente lo mismo que marcarnos en la gráfica el tiempo cero, que es el tiempo inicial elegido, marcar la intersección del tiempo cero con nuestra gráfica, marcar la intersección del tiempo 2,5 y la gráfica, que sería este otro punto, y calcularle a la cuerda, a la recta que une estos dos puntos en la gráfica, si yo le calculara la pendiente, tendría que hacer 0 menos 4 dividido 2,5 menos 0. O sea que estoy haciendo exactamente lo mismo cuando calculo la pendiente de esta recta violeta que cuando calculo la velocidad media. Por lo tanto, la velocidad media se calcula como la pendiente de la cuerda que une dos puntos en la gráfica posición en función de tiempo.